Buenas tardes. Gracias por la invitación, por poder estar aquí. Es un honor, es una honra, es un placer poder presentar esta mesa redonda sobre los orígenes y destinos, la mirada espiritual a la diversidad humana. En primer lugar, me gustaría presentar a los ponentes, a los compañeros que están aquí, que van a informarnos de esta mesa redonda. Tenemos a Javier Franco de Chile. Es médico, cirujano, especialista en medicina interna, diplomado en medicina natural y terapias alternativas. Es también diplomado en psicología con el enfoque de sistema familiar y es director del Centro Espírita Paz y Luz. Actualmente es el presidente de la Federación Espírita de Chile. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Muy complacido de estar aquí entre todos ustedes y comparto con ustedes la alegría de poder hacer esta reflexión buscando que sea de mucho provecho para todos nuestros espíritus. Muchas gracias. Contamos también con Manuel Soñer de España. Él es técnico informático de profesión, es codirector y fundador del Centro Espírita Manuel Idibaldo, grupo que se inició hace más de 40 años en la ciudad de Reus. Junto a su esposa Dolores Martínez es representante legal en Europa de la Mansión del Camino, de su obra social Mansión del Camino, del Centro Espírita, Camino de Redención, y de la editora Leal. Como trabajadores en la Mansión del Camino, realizan cada lunes las clases online sobre el Libro de los Espíritus en español. También es fundador del Instituto Espírita Internacional de Estudios Psicológicos Joana de Angelis y como miembro de la Federación Espírita Española es responsable del área de formación y de mediumnidad. Manuel. Muy buenas tardes. Antes de nada, agradecer por todo lo que estamos viviendo estos días en compañía de personas que nos vemos de año en año, de 3 años en 3 años. CEI Federativa de Uruguay, muchísimas gracias. Es la primera vez que mi esposa y yo visitamos Uruguay y hemos sido recibidos con los brazos abiertos. Entonces, felicitar a la organización que ha sido capaz de juntar a todas estas personas que están aquí frente a nosotros para compartir unos momentos que seguro que van a ser inolvidables. Muchas gracias. Contamos también con Gilberto Recinos, de Guatemala. Él es médico cirujano, internista y nefrólogo. Es miembro de la Escuela Heliosófica Luz y Caridad y es también miembro de la Junta Directiva de la Cadena Heliosófica Guatemalteca. Él ha participado como expositor en programas de radio y en congresos nacionales e internacionales. Gilberto. Muy buenas tardes a la humanidad. Agradezco a Dios y a Jesús el permitirnos reunirnos tanto la parte material como la parte espiritual para estos momentos tan importantes en la transición planetaria, para estos momentos donde necesitamos unidad, necesitamos fortaleza y sobre todo necesitamos tener un objetivo común que es el proceso evolutivo de la humanidad. Gracias por estar con nosotros. Y, como no, desde Uruguay, Ángela Núñez. Ella fue presidente de la Federación Espírita Uruguaya de 2019 a 2024 y actualmente ocupa la vicepresidencia. Es fundadora del Centro Espírita por la Fraternidad, aquí en Maldonado, cerca, desde el año 2008. En la Federación Espírita Uruguaya coordina el área de asistencia espiritual, la misma área que coordina también en el CEI. Por lo tanto, Ángela. Bueno. Buenas tardes a todos, bienvenidos a los uruguayos y a los extranjeros que nos están visitando, a todas las federativas,
a todas las autoridades del Consejo Espírita Internacional y que esto realmente es un cónclave, es un encuentro espiritual. Seguramente todos tenemos un punto de afinidad que hoy nos encuentra aquí. Así que reciban un abrazo fraterno y sean bienvenidos. Bien, pues en nuestra mesa redonda vamos a ver cómo la humanidad, en su riqueza de culturas, temperamentos e historias, es el resultado de un largo proceso evolutivo espiritual. Al recorrer los caminos de la Tierra, espíritus de diferentes grados de progreso construyen colectivamente la diversidad que hoy nos rodea a todos. Nos hemos inspirado en las obras A Camino de la Luz, también en El cielo y el infierno, en la Génesis y en la obra Transición planetaria y siguientes de Manuel Filomeno de Miranda. Con la intención, con la pretensión de traer, de reflexionar acerca del perfil moral y psicológico de los espíritus que hoy encarnamos en la Tierra. Después de la mesa redonda nos hemos propuesto que todos los que estamos aquí asistiendo seamos al menos capaces de reconocer algunos rasgos, algunos perfiles, saber si estamos actuando con autenticidad en el bien o si nos limitamos a prácticas simplemente ritualísticas, así como ver las consecuencias en el plano espiritual de nuestras elecciones en el presente. Con una mirada actual y amplia, los participantes nos invitan a participar y a reflexionar sobre el hilo conductor que une nuestras raíces espirituales con los destinos que estamos construyendo, rescatando el papel de las acciones conscientes en el perfeccionamiento del espíritu. Por lo tanto, como el tiempo es el que es, y sin más dilación, Gilberto. Gracias. Empezaré diciendo algo. La riqueza cultural de nuestros pueblos, temperamentos, historia, todo esto ha necesitado recorrer una largo camino hacia ese proceso evolutivo de la colectividad. Pero este camino no ha sido casual, este camino no ha sido un camino, diría yo, no planificado, sino que al contrario. Este camino ha sido un camino muy bien establecido, muy bien delimitado, muy bien pensado, muy bien razonado por el mundo espiritual guiado por Jesús. La comunidad de seres angélicos y perfectos, incluidos a Jesús por supuesto, se reúnen para organizar y dirigir nuestro planeta. Imaginemos esa belleza de planificación muchísimo antes, en miles de años. Tal vez la mentalidad humana no tiene la capacidad de poder delimitar ese tiempo, pero todo lo que se hizo para crear algo maravilloso que se llama Tierra y sobre todo para que sea habilitada por una raza maravillosa que va en camino a la perfección y que es la humanidad. Esto nos permite también tener claro que existe desde esos momentos la planificación hacia una escuela espiritual. ¿Por qué lo menciono de esa manera? Porque la Tierra es nuestra escuela. La Tierra es el lugar donde nosotros venimos a aprender. Nosotros venimos a tener dificultades, por supuesto. La Tierra no es un lugar de felicidad. La Tierra es un lugar actualmente que permite que cada espíritu llegue a progresar a través del proceso de perdón, de regeneración, de reconciliación. Ese es el proceso evolutivo. Así que cuando se reúnen esta alta jerarquía espiritual, tienen que planificar dos cosas. Uno, la creación de nuestro planeta, y dos, la venida del sublime maestro, desde ese momento ya planificada. ¿Por qué estoy poniendo tanto énfasis en este punto? Porque no es casualidad, no es algo que el azar haya decidido cómo iba a ser, aunque creo que es un error decir que el azar decide, porque si es azar no puede tomar decisiones. Entonces, esta planificación enorme
llega desde mucho tiempo antes y le es dado a Jesús la tarea de dirigirla. Esa es la magnificencia, esa es la maravilla con la que uno tiene que ver a Jesús, como ese alguien que no solo nos guía, no solo nos apoya, es alguien que ha sido parte activa de la formación de este mundo y de cada uno de nosotros. Obviamente, ¿cómo es que este proceso se va a dar? Pues a través de forma gradual, a través de forma que permita la evolución no solo del ser humano, de todas las especies, animales y vegetales. Hay leyes en la naturaleza que no pueden ser transgredidas y leyes en la naturaleza que el ser humano es uno de los tantos especies animales y vegetales que debe cumplirla. ¿Por qué? Porque es ley, pero es una ley ética y moral. No es la ley que estamos acostumbrados a ver en el mundo terrenal. Es una ley, son leyes perfectas. Ese es nuestro objetivo. Entonces llega el momento en que se desprende de ese magma lo que va a ser la Tierra. ¿Se imaginan toda la tarea, los que de alguna manera hemos hecho trabajos científicos, el proceso tan difícil, tan metódico, con tanta intención y sobre todo método de poder llevar a cabo una tarea? No es sencillo, no es fácil. Entonces ese es el nuevo mérito de Jesús y todos los apoyos que él tenía, porque logra en esa primera fase de algo que está incandescente, a través de que incluso Emmanuel no lo logra describir con la claridad que uno quisiera, logra que ese orbe vaya tomando forma, que ese orbe vaya cada vez que era algo incandescente, siendo el centro, ese núcleo, realmente, si queremos llamarlo así, de incandescente o de fuego, como queramos llamarlo. Yo no soy muy amigo de decir formas, a mí me gusta más decir fondos. Y cómo va a través de ese tiempo formándose esa costra que es la Tierra. Se describe como lugares pantanosos, muy, muy tormentosos, que en un momento determinado se puede pensar que son lugares totalmente inhóspitos, pero es el proceso de producción. ¿Qué sucede cuando nace un bebé? No se forma. Es un proceso el que lleva desde que es concebido, un proceso que lleva una planificación. Eso es lo que sucedió con la Tierra. Después de algún tiempo llega ya a empezar a enfriarse esa costra, pero en el agua, que con características muy agradables para el desarrollo de la vida, forman seres unicelulares con la potencialidad enorme de llegar a tener diferentes aspectos animales, vegetales. Pero por supuesto estos seres llegan a algún momento dado a la costra terrestre para formar ya los seres que van a habitar la Tierra. Algo muy importante, uno puede pensar que esa grotesquedad de los seres en ese momento podría haber sido un error. No, simplemente era adaptación a las características particulares de la Tierra en ese momento. Eso no fue error. Eso, si ustedes quieren llamarlo así, fue un experimento, pero el experimento no significa error, el experimento no significa fracaso, el experimento significa éxito. Y eso es como debemos ver la creación de la orbe. Entonces, por supuesto, llegó el momento en que habían habitantes de la Tierra que eran realmente células aisladas. Se dio el momento adecuado para que esas células aisladas fueran formando seres multicelulares, y por supuesto lo que a nosotros nos parece grotesco o monstruoso era el momento necesario que esos entes, estamos hablando animales y vegetales, aparecieran por las características particulares de la Tierra. ¿Sí? Entonces eso es lo que nosotros debemos ver, el proceso evolutivo. ¿Y qué es lo que la naturaleza nos regala ahora en las minas de carbón, de petróleo? Esos ancestros, esos seres que estaban antes que nosotros. Entonces logramos así llegar al momento
en donde el ser humano fue creado, pero no es el ser humano creado bajado del árbol, como hasta ahora se ha pensado, las religiones lo dicen. No, nosotros hemos venido y hemos sido formados o hemos ido evolucionando de unos, entre comillas, primates. Primates que las características actuales del planeta Tierra no permiten que se vuelva a repetir esa situación. Estas condiciones actuales ya han cambiado radicalmente. Por eso es que no puede presentarse, pero sí se presenta algo vital, que es la creación de ese ser humano. ¿Cómo sabemos que ese espíritu es ser humano? Muy simple, el uso de la razón. ¿Sí? Es decir, tenemos instintos desde incluso vegetales, animales, pero cuando nace la razón, nace el ser humano, arcaico y primitivo, pero ya es parte de nuestro proceso. Entonces llega también a darse en este proceso alguna división, diría yo, de estas razas hacia lugares diferentes. Y por supuesto viene algo que es tal vez muy importante, que yo no lo veo como castigo de Dios, sino lo veo como justicia divina. La ley es evolucionar, ¿sí? Así que si yo no logro por mi propia voluntad o capacidad evolucionar, tengo que aceptar que por justicia esté donde deba merecerme. Y eso es lo que pasó con Capella. Capella, que es una constelación muy similar en alguno de los planetas a la Tierra, el grado de evolución y desarrollo que presentan es un grado de desarrollo y evolución que algún día la Tierra lo tendrá, pero siempre un grupo de espíritus rebeldes realmente que nunca entendieron con claridad qué era la fraternidad, solidaridad y mucho menos caridad, fueron desterrados hasta el planeta terrenal, donde llegan a reencarnar en algunas civilizaciones o en algunos grupos, y que como tarea tienen no solo trabajar en condiciones muy difíciles, sino ayudar a esos grupos a seguir adelante. Algunos de ellos, un buen número de ellos, logra comprender esto y logra evolucionar y regresa a Capella, pero otros no, incluso no sé, no tengo información, pero algunos de esos espíritus originales de Capella pueden aún estar entre nosotros porque han sido muy reacios al cambio. Pero ahí es donde viene la justicia de Dios, si queremos llamarlo así. Y la justicia de Dios es muy simple. La ley se cumple y la ley permite que yo, un grupo pequeño, no obstruya el proceso de evolución del universo. Entonces, eso es lo que ha pasado y han reencarnado en Asia, Egipto, Israel, en las castas de hindús, y ahí es donde han logrado cada vez estar mejor. Obviamente influenciando algunas razas como la amarilla y la negra que ya existían, pero ellos son los que han venido a darnos el apoyo necesario. Es donde dice el espiritismo, los que somos alumnos de los que saben más y somos maestros de los que saben menos. Esa es la ley. Tantas leyes que hay en el espiritismo, pero leyes que son preciosas, lógicas, racionales. Y con esto termino. Por eso me enamoré del espiritismo. Sí, ¿aló? Bueno, muchas gracias. Dando continuidad al tema, entonces encuentro que es muy coherente verificar nosotros como espíritas y conocedores de la doctrina espírita, encontrar las orientaciones del maestro Kardec en su obra El Evangelio según el Espiritismo y el libro de los Medios, donde habla sobre la categoría de mundos habitados. Entonces ahí vemos de una forma muy clara que la humanidad es una sola, no solamente la humanidad terrestre. Entonces nosotros podríamos decir que somos el barrio pobre, pero hay barrios más ricos y más acomodados, que serían las personas, los seres humanos que viven en los mundos celestes o en los mundos divinos o en los mundos, digamos, con mayor felicidad.
Entonces, Allan Kardec nos propone una clasificación más bien didáctica, pero muy clara, sobre esta categoría de mundos habitados. Entonces, en la primera escala, en el primer escalón inferior, encontramos los mundos primitivos, que son mundos que se caracterizan donde reina más que todo el reino mineral. Generalmente no se expresa todavía una vida inteligente, pero generalmente sirven de preparación para los espíritus que ya rodean este planeta, pero que no han encarnado, pero desarrollándose progresivamente para formar las formas humanas propias para que puedan reencarnar. En un siguiente nivel encontramos los mundos de dolor y sufrimiento, que es como la categoría en que está nuestro globo terrestre. Nuestro planeta se caracteriza por ser un planeta de expiación y de dolor, porque para todos nosotros que somos espíritus que estamos en crecimiento, todavía nos falta aprender a amar. Entonces Dios, en su infinita misericordia, nos concede a todos y cada uno de nosotros que somos verdaderos espíritus deudores de las leyes divinas, reencarnar en este planeta para que a través del dolor y el sufrimiento podamos despertar nuestra conciencia. Entonces es por eso que reencarnamos en estos planetas que nos exigen de nosotros un mayor esfuerzo, porque tenemos que luchar contra las vicisitudes humanas, contra la perversidad que hay en el mundo, en el planeta, y luchar también con las inclemencias del tiempo. Subiendo un escalón más, encontramos entonces los planetas de regeneración. En este tipo de planetas, entonces hay dolor, pero ya no hay expiación. Hay sufrimiento, pero podemos encontrar que los espíritus van a estar un poco más aliviados de las deudas del pasado, porque ya habrán purgado un poco en los mundos habitados de categoría 2. Subiendo un poco más la escala, entonces podemos encontrar los mundos felices, que es donde reina más el bien sobre el mal. Y en estos mundos, ya los espíritus que se reencarnan allí van a trabajar más conscientemente y de una manera más comprometida con la práctica del bien y del amor al prójimo. Y posteriormente, en una categoría 5, podemos encontrar los mundos divinos o mundos celestes. En esta categoría de mundos encontramos entonces a los espíritus puros que han alcanzado verdadero desarrollo ético-moral muy superior y muy avanzado, y son precisamente en esos planetas donde también viven espíritus que pueden ser benefactores de otros planetas más atrasados. Viendo esta cosmogonía desde un punto de vista más ético y moral, podemos decir entonces que en los planetas primitivos de primero y segundo orden encontramos entonces que domina el mal sobre el bien. Por eso hay tanto dolor y tanto sufrimiento en la costa terrestre. Cuando ya nosotros algún día podamos habitar un mundo de regeneración, encontraremos que desde el punto de vista moral el bien está, digamos, a la misma par, al mismo nivel que el mal, como un 50-50. Y cuando las humanidades progresen y podamos reencarnar en planetas que ya son felices, entonces definitivamente ya reinará el bien, la paz y la armonía. Entonces podemos también decir que los planetas primitivos son más rocosos, son más densos, materialmente hablando, como nuestro planeta. Pero en la medida en que los planetas van evolucionando y van cambiando, digamos, desde el punto de vista geofísico, ellos van adquiriendo características más etéreas o más vaporosos o más gaseosos. Entonces, esas son las características principales que podemos encontrar en la codificación espírita, que aclara de una forma muy clara cómo son los procesos reencarnatorios de todos los espíritus en ese trasegar de la evolución. Podemos encontrar también
que Allan Kardec nos refiere en el libro El cielo y el infierno, o la justicia divina, de cómo él hizo las investigaciones y cómo pudo comprobar la naturaleza moral de los planetas o de los mundos habitados. Entonces, en sus prácticas, él pudo constatar que se comunicaban espíritus que pertenecían a ciertas colonias de espíritus más felices. Contaban que estaban muy bien, contaban que estaban felices, que vivían en armonía, pero que toda esta armonía que tenían ellos en su corazón, en su alma, se debía a la forma en que habían vivido en el globo terrestre. Posteriormente, encontramos que después de reencarnar todos, cada uno, vamos a experimentar las consecuencias de nuestro comportamiento ético y moral. Entonces encontramos también en el mundo espiritual colonias o sociedades de espíritus que se pueden catalogar como una franja intermedia, que son espíritus que no son completamente felices, pero tampoco son completamente infelices. Y también encontramos testimonios de espíritus que sufren, que dicen que están en un estado de erraticidad, de mucho dolor, de mucho sufrimiento, con mucha conciencia de culpa, y todo eso como consecuencia de su forma de cómo vivieron la vida terrestre. Estos espíritus pues viven en colonias o viven en sociedades de espíritus infelices, pero hay que destacar que esta infelicidad es transitoria, porque queda sujeta a su propio esfuerzo, y después de que ellos hayan podido evolucionar, van a adquirir mayor paz y tranquilidad en su espíritu. Y digamos, para terminar esta primera parte, me gustaría decir que el hermano Allan Kardec, en el libro de la Génesis, nos plantea de una forma también muy clara cómo se origina la vida en la tierra. El hermano Allan Kardec nos dice que es un proceso evolutivo del alma que inicia desde el átomo hasta la angelitud. Pero, como ya lo habíamos conversado anteriormente, es un proceso que requiere miles de millones de años y muchos procesos reencarnatorios. Pero en particular, los procesos evolutivos comienzan siempre en el plano espiritual, que se podría decir que es la primera generación de la vida en el plano espiritual. Y después, cuando ya los globos terrestres o todos los mundos que tienen las condiciones necesarias para la reencarnación, es que los espíritus empiezan a reencarnar para continuar un ciclo evolutivo en la materia. En este segundo punto, podríamos decir que es una generación desde el punto de vista material. Entonces, he querido hacer este análisis tratando de buscar una coherencia desde un punto de vista histórico y un punto de vista evolutivo, destacando que la evolución en el universo no solamente es de los espíritus, sino también del universo material. Muchísimas gracias. Manuel, cuando quieras. No me habéis dejado mucho para hablar, ¿eh? A ver, una de las bases del espiritismo es la pluralidad de los mundos habitados. Eso da por sentado, cualquiera que crea en ello, que no somos el único planeta habitado del universo. Entonces, a partir de ahí, vamos a intentar, a través de Manuel Filomeno de Miranda, entender qué pasa cuando hablamos de migración y emigración de espíritus. Cuando hablamos de eso, normalmente cuando hablamos de emigración e inmigración, la mayoría de nosotros pensamos en esas personas que vienen de otro país, que van para aquí, para allá. Eso es algo que acontece también en los planetas. Aunque parezca extraño, los espíritus migran de un planeta a otro. Ahora lo que tenemos que tener claro es a ver cuáles son las circunstancias que nos pueden llevar a eso. Por supuesto, no es algo que suceda de forma mágica, no es algo que digas yo me tengo que ir a otro planeta, pienso que me voy y ya está. Hay una serie de circunstancias que nos van a llevar a que podamos o no podamos emigrar. Entre ellas tenemos que pensar, como estaba explicando Javier hace un momento, que los planetas van evolucionando. La materia, aunque no nos demos cuenta, también evoluciona.
¿Cómo evoluciona un planeta? A través de su vibración, a través de aquellos que están viviendo en ese planeta, que están encarnados y desencarnados en un planeta. Todos hemos oído que desde el año 2000 y muy poquito, unos dicen 2012, otros 2002, depende, estamos en esos inicios, como dice Godiño, el primer segundo del mundo de la regeneración. En ese primer segundo, ¿qué está sucediendo? Que si analizamos por qué nuestro planeta está mudando a la regeneración, quiere decir que está cambiando, que se está volviendo un mejor planeta. Porque eso no lo vemos en las noticias, no lo vemos cuando estamos viendo cómo está actuando el mundo ahora mismo, pero es que la ley de destrucción también está ahí, para que hagamos caso de ella. Entonces, cuando un planeta empieza a vibrar de una forma determinada, los habitantes que en ello están tienen dos opciones: o amoldarse a la nueva vibración de ese planeta, o entonces mudar a un planeta mejor si ellos son mejores que el planeta. ¿O qué sucede cuando un niño está en la escuela y suspende? Y una y otra vez. Porque no nos suspenden a la primera. Dios lo que quiere es que evolucionemos, no nos castiga. Entonces vamos a un planeta donde podamos aprender. Y ese planeta estará vinculado a nuestra vibración en ese momento, en cómo nosotros estemos. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado, porque si el planeta evoluciona y nosotros no, tendremos que pensar a ver dónde queremos ir. Si quedarnos aquí o ir a todavía no se sabe dónde, porque no sabemos aún bien a qué planeta van a ir. Entonces, la respuesta a todo esto es la ley del progreso. Nosotros, cada uno tiene un aprendizaje totalmente diferente. Todos nosotros viajamos por el plano espiritual, por el plano físico, aprendiendo, mudando, asimilando experiencias, como se ha dicho esta mañana, con el autodescubrimiento, con el autoconocimiento, intentando ser cada vez mejores, por lo menos lo intentamos. Pero ¿qué sucede? Que la afinidad vibratoria del planeta no es para todos igual. Entonces, la parte positiva es que si vemos que nuestro planeta está mejorando, quiere decir que los habitantes físicos y espirituales también debemos estar mejorando. Esa es la teoría. Y eso es lo que sucede, pero no lo vemos. No lo vemos porque estamos todavía muy encerrados en nosotros mismos. Cuando miramos a los otros, los miramos para juzgar, para criticar, y eso está descendiendo nuestra vibración y la de los demás. Debemos aprender a pensar como estamos haciendo aquí hoy, en colectivo, en grupo. La ley de sociedad también nos pertenece a nosotros. Entonces tenemos que acostumbrarnos a vivir en sociedad y no a mirar para adentro solamente para el orgullo, para uno mismo, sino también para los demás. Cuando nuestro planeta ha decidido que ya está dando ese paso, es porque más de la mitad, como mínimo, del planeta se supone que quiere cambiar. Ahí entramos en cómo se realiza esa emigración o esa migración a los planetas. He hablado hace un momento, estaban hablando de Capella. Yo no quiero hablar de Capella porque la mayoría ya habéis leído libros de Edgar Armond, Emmanuel, sobre todo lo que sucedió con los exiliados de Capella. Aquellos que mudaron de un mundo que para ellos era la panacea, estaban súper bien, pero no cambiaron con aquel mundo y vinieron aquí, que nos hicieron un favor, porque ayudaron a instaurar, como bien se ha dicho, incluso genéticamente nos ayudaron, ¿vale? Ahora está pasando lo mismo, pero un poco diferente. Cada 26.000 años, las Pléyades, que supongo que las habréis conocido, se aproximan a nuestro planeta. Hay una sensación que es los fotones, esto no es científico, pero es lo que nos dice el espiritismo y los que nos dice Manuel Filomeno de Miranda, los fotones de todos los planetas que hay en Alcione están mucho más próximos a nuestro planeta. Entonces, eso es lo que favorece la migración de un lugar para otro. Cada 26 años también coincide, no es un número que haya elegido Manuel Filomeno al azar, es la rotación del eje de nuestro planeta. Entonces, ahí hay muchas cosas que Manuel Filomeno luego toca con más detalle y que yo no voy a hablar ahora, pero lo podéis leer, que es encantador. ¿Qué pasa con esos fotones?
que están moviendo la conciencia de todos los de nuestro planeta. No sirve solamente para que esa energía que nos llega desde Alcione lleven espíritus para allá como si fuese un elevador, un ascensor, y otros vengan para acá. No es así. Es que esa aproximación de espíritus que moralmente e intelectualmente están más elevados que nosotros, están removiendo nuestras conciencias. Entonces, hay una oportunidad. Esa aproximación, que parece que es un momento, no es un momento. Esa aproximación dura entre 3 y 5.000 años. O sea, no ha empezado ahora la aproximación de Alcione, empezó hace mucho antes. De hecho, Jesús, cuando vino, ya empezó a cambiar. Recordemos que Él cambió paradigma de muchísimas cosas. Entre ellas, estábamos hablando hace poco, que todos somos iguales ante la ley de Dios. Hombres, mujeres, no existe. Y nos lo dice también el libro de los Espíritus a partir de la pregunta 817, ley de igualdad. Todos somos iguales, no hay hombre ni hay mujer, por lo tanto, todos tenemos derecho a evolucionar igual. Pues ahora que todavía estamos a tiempo, que Alcione se está aproximando con otros planetas, no solo ese, desde las Pléyades, todos aquellos que estén vibrando por encima de nuestro planeta, de la vibración media de nuestro planeta, tienen la oportunidad de aproximarse. Pero es que los que están allí, vuelvo a decir, con una elevación moral superior a la nuestra, una elevación intelectual superior a la nuestra, van a venir aquí. ¿Por qué? Porque Alcione también está mudando, no es por acaso. Allí se está sucediendo una transformación, nosotros pasamos a regeneración, ellos están subiendo. Todos aquellos que no corresponden a la vibración de Alcione van a venir aquí. Que no quiere decir que sean espíritus elevados, no confundamos, porque a veces pensamos que los que vienen aquí a ayudarnos de Alcione son espíritus puros, no. Son espíritus también endeudados, también con mucho futuro por delante para progresar y para avanzar, pero que allí donde estaban tenían la oportunidad de tener un intelecto superior al nuestro y una moral que ya han alcanzado. Entonces lo podemos ver en muchos niños que ya están naciendo entre nosotros, con una sensibilidad artística increíble, con una moralidad, muchos de ellos, que hablas con ellos de Dios, que hablas con ellos de Jesús, que hablas con lo que quieras, y ya desde pequeñitos tienen inclinaciones, intelectualmente también. Lo difícil es conjugar esas tres partes, ¿no? Porque hay algunos que tienen una moral mucho más elevada y otros tienen una intelectualidad. Lo estamos viendo con las tecnologías, con este gran avance que está sucediendo en las redes sociales. Esto viene vinculado también porque han venido espíritus con un gran intelecto, pero que les falta la moralidad. Entonces vamos a tener que luchar ahí. A partir de ahí, todos los que vienen, vienen para enseñarnos, para que aprendamos y tienen un tiempo para, si evolucionan, como os he dicho antes, poder volver a donde estaban o quedarse aquí hasta la próxima vez. Entonces, es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque no se trata de que tengamos una vida ahora mismo, como decimos muchas veces, y como se ha dicho esta mañana, es que esta es la vida importante, es que esta es la vida donde tenemos el conocimiento para poder cambiar, para poder mudar, porque en otra no sabemos cuál es nuestro pasado, qué tendremos en nuestra memoria inmediata, qué tendremos en la memoria, qué tendremos en nuestras deudas, qué tendremos en la familia, porque la mayoría de los que estamos aquí tenemos la oportunidad de estar aquí gracias a nuestros padres, por muy mal que se hayan portado con nosotros, gracias a la familia, gracias a aquellos que nos han dejado. Yo siempre digo que mirar hacia atrás, hacia lo que hemos vivido, quiere decir mirar también hacia dónde estamos. Porque a veces decimos, es que mi padre me trató mal, mi madre me abandonó. Si estás aquí ahora mismo, si conoces esto, es gracias a todas esas experiencias. Entonces vamos a empezar a mirar lo positivo y no lo negativo. Manuel Filomeno de Miranda dice que si queremos cambiar el mundo, tenemos que cambiar nosotros. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer. Toda la información que se está dando en este congreso no es solamente una información que estamos intentando volcar sobre los demás. Estamos intentando compartir experiencias y estamos intentando que entre todos podamos inclinar un poquito la balanza para que la mayoría de nosotros nos podamos quedar aquí. Muchas gracias. Ángela, cuando quieras. Bueno, con todo esto que se ha venido exponiendo, ¿verdad? Creo que nos está invitando a una reflexión
y a vernos dentro de un proceso evolutivo como espíritus inmortales que somos cada uno de nosotros. Y que ese proceso evolutivo viene desde la formación del planeta y que hemos sido y somos parte de una construcción colectiva hoy. O sea, nada es por acaso, como decían acá, somos co-creadores, somos responsables de toda esta colectividad que nosotros integramos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Nuestra individualidad da lugar a una diversidad. Y esa diversidad ahí se ha ido generando a partir de ¿qué? De nuestras elecciones, de nuestro libre albedrío. Hoy cuando decían que aparecía la inteligencia, que el espíritu empezaba a pensar en ese estado primitivo, ya tomaba elecciones, ya decidía. Y desde ahí cada uno de nosotros comenzó como con una cuenta corriente, a favor y en contra, pero que nos viene acompañando y que vamos nosotros teniendo la oportunidad de modificar, de mejorar y de reparar. Por eso hoy estamos en un planeta de expiación y pruebas. Esta diversidad la demuestra los perfiles morales y psicológicos que hay entre nosotros. Tenemos tendencias, virtudes, desafíos diferentes en mayor y menor medida cada uno de nosotros. Y esa diversidad también nos muestra unos caracteres diferentes. Y esos caracteres determinan comportamientos, determinan actitudes, determinan disposición al bien o al mal ante distintas situaciones a cada uno de nosotros. Cada ser que habita en este planeta tiene un carácter distinto que lo lleva a una determinación y una actitud diferente. En los libros En el cielo y el infierno, en la Génesis, en Camino de la Luz, en Transición Planetaria, la espiritualidad nos refiere información sobre los perfiles de los espíritus encarnados, de nosotros, hoy que estamos aquí. Y los espíritus nos hablan de tres rangos, de tres perfiles, podríamos decir, que uno nos dicen que están los espíritus serviciales. Y los espíritus serviciales son aquellos que orientan su voluntad al bien, que son compasivos, que son humildes, que siempre están dispuestos a ayudar. Y el gran desafío que tiene ese espíritu es mantenerse en pie, el poder estar firme en medio de todas las pruebas que tenga que trabajar. Después nos encontramos con los espíritus melancólicos. Esos espíritus melancólicos que son conscientes de la luz, pero aún están rodeados de una oscuridad, nos dicen. Y nos dicen que al estar atrapados por sus propias sombras, por más que ellos tienen un anhelo por lo superior, conviven con ese sentido de frustración, ¿verdad? Entonces esos espíritus melancólicos tienen la tarea de transformar esa tristeza en acciones útiles. Y después tenemos los espíritus que están dominados por los vicios. Esos espíritus que aún están atados al orgullo, al ego, a los deseos materiales y que tienen virtudes, pero están latentes. Entonces, la gran tarea de esos espíritus es despertar la conciencia y poder comenzar a romper esos ciclos reiterativos. Cuando hablamos de este tipo de espíritus, no podemos decir que esto nos va a etiquetar, porque son, dentro de un proceso evolutivo, podemos decir que estos estados son estados transitorios por los que estamos. Y creo que cuando nosotros vemos las características, creo que todos, en cierta manera y en cierta forma, podemos ver en cada uno de nosotros cuando somos un espíritu melancólico, cuando somos un espíritu servicial, cuando somos un espíritu dominado por los vicios, porque los vicios no son solo los que se ven, hay muchos que no se ven y todos también tenemos vicios. Entonces podemos decir que esta diversidad de perfiles cohabitan en cada uno de nosotros. Los tenemos y los tenemos que trabajar. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, de todo esto que tenemos que evolucionar y que forma parte de nosotros y forma parte de ese crecimiento interior, de ese trabajo de buscarnos, como decíamos hoy, de encontrarnos, de aceptarnos,
de perdonarnos, es una caminata que empezamos a ver y que seguramente nos vamos a encontrar con estos perfiles dentro de nosotros. Y muchas veces no nos gusta verlos. Ni siquiera queremos darnos cuenta que están en nosotros. No los queremos reconocer. Entonces, ¿cómo reconocer en nosotros? ¿Somos auténticos? ¿Estamos siendo honestos con nosotros mismos? ¿O estamos, como decían hoy, en una práctica ritualista que nos pone en una situación cómoda, pero que nos estanca, no nos permite evolucionar? Entonces creo que esa es una de las primeras preguntas que tenemos que hacer y empezar a tomar cuenta de que toda decisión, todo lo que nosotros hagamos tiene una consecuencia y que de esa consecuencia nos vamos a hacer cargo y que nos estamos haciendo cargo de elecciones pasadas y que las elecciones que hoy tomemos van a determinar nuestra vida futura y pueden modificar nuestra vida actual. Entonces, tenemos que tomarnos de la mano de ese arquitecto que somos cada uno de nosotros de nuestra vida futura. Dejamos de ser víctimas de la diversidad. Esa diversidad que nos rodea ya no son la causa y efecto de lo que nos sucede. La causa y efecto de lo que nos sucede son nuestras propias elecciones. Entonces vieron que hoy en día está muy en moda que decimos vamos a tener tips para poder cambiar, vamos a hacer ciertas cosas que nos van a ayudar a hacer este camino. Entonces hay 3, por ejemplo, que si nosotros los ponemos en práctica, seguramente van a empezar a suceder cambios en nosotros. 1, hoy hablaban en otras charlas de la caridad. La caridad tiene que nacer del corazón. Nosotros tenemos que aprender a ser caritativos, pero desde el corazón, y no por culpa ni por apariencia. Tenemos que tratar de ser ese ser caritativo, pero desde el alma, desde que no estemos esperando un resultado o algo a cambio. La práctica espírita, no solo el espiritismo nos enseña que no solo tenemos que leer o acudir a reuniones o venir a congresos, tenemos que vivenciarlo. Tenemos que todo esto que estamos escuchando tratarlo de tener en nuestra vida todos los días. Y el progreso espiritual no requiere perfección, requiere honestidad. Tenemos que ser honestos. Tenemos que realmente vernos como somos y aceptarnos. Y es un diálogo que nadie lo ve. Podemos hacerlo, animarnos a mirarnos, que nadie se entera. Porque nosotros aún trabajamos para más parecer que ser. Entonces, en ese diálogo interno podemos realmente encontrarnos y mantener la experiencia que tengamos, pero empecemos a buscarnos, porque aún no estamos preparados para aceptar el dolor. Hay problemas que no nos gustan tener, pero los problemas no se van a ir, los problemas van a estar siempre, porque son fruto y consecuencia de nuestras elecciones pasadas. Pero seguramente que si los miramos de otra manera, nos proponemos trabajarlos desde esa honestidad, desde ese encontrar qué perfil es que tenemos que trabajar en cada uno de nosotros, el problema, la situación la vamos a transitar de otra manera. No la vamos a evitar, pero vamos a empezar mucho más a preguntarnos para qué nos suceden las cosas y no por qué nos suceden. Entonces, es ser cada vez más conscientes, ¿verdad? Más conscientes de eso, de que cada actitud tiene una consecuencia. Muy bien, estamos en una mesa redonda y creo que me han dado el derecho de poderos preguntar. Con lo cual, yo creo personalmente que hemos seguido un hilo conductor, hemos ido desarrollando las ideas, hemos ido viendo las consecuencias. Yo simplemente me gustaría citar que hemos empezado con los desterrados de Capella, hemos empezado por ese libro también de A Camino de la Luz, sobre todo de Emmanuel, y podemos pensar que es como una innovación, ¿no? Pero sabemos que Allan Kardec en la Génesis desarrolla toda esa inmigración también de espíritus en lo que sería el apartado de la raza adámica. Entonces a mí me gustaría profundizar un poquito, si Gilberto o alguno de los compañeros quiere ayudarlo un poquito, y luego os hago 2 preguntitas más.
tendríamos que platicar en ese sentido de aspectos religiosos. Nosotros tenemos programas en Guatemala de televisión, de radio, donde nuestro objetivo primordial es el respeto. Tratamos, de hecho lo logramos, no ofender, pero sí en algunas ocasiones tenemos que hablar de religión, de las religiones tradicionales nuestras. ¿Por qué? No es crítica, es comparación. La raza adámica en la Biblia se describe como Adán y Eva, ¿sí? Entonces, eso realmente, si uno lo ve y lo enfoca literal, ¿cómo es posible que Adán y Eva haya sido el primer hombre y la primera mujer de la tierra? En la misma Biblia se menciona que los hijos de Adán y Eva tuvieron relación con los hijos de la tierra. Es decir, ya habían seres de humanos, usemos esa expresión, en la tierra. Entonces, ese es el primer punto, donde uno ya debe tener claro que las religiones tradicionales nos indican que hay dogmas y misterios. Dogmas son aquellas cosas que deben, o aquellas situaciones que deben aceptarse pie juntillas, decimos en Guatemala, es decir, no tienen ningún tipo de cambio. Misterios es aquello que muchas veces no podemos explicar, pero que de la misma manera debemos aceptar. Eso es lo que hace una fe ciega, porque es una fe donde no se permite razonar, no se permite no compartir las opiniones. La doctrina espiritista es muy diferente y si ustedes se dieron cuenta, yo terminé mi participación anterior con una expresión clara. ¿Por qué me enamoré de la doctrina espírita? Lógica y razón. Yo no soy medium, pero cuando leí la doctrina espírita me encantó la forma como me explican lo que ha sucedido. Respecto a la raza adámica, exilados de Capela, ¿sí? Y entonces la misma Biblia habla de ellos, pero en forma individual. No lo explica como lo explica la doctrina espírita, que es una migración de espíritus que vinieron, como bien se dijo, a trabajar arduamente porque no tenían alternativa, así de sencillo, y que vinieron a ayudar a las civilizaciones o a los pueblos, tribus, no importa cómo les llamen, nativas de nosotros. Y por supuesto, al mezclarse con ellas, también genéticamente mejoraron nuestras poblaciones. Entonces, realmente, si ustedes se dan cuenta, las razas adámicas se menciona principalmente en 4 lugares que fueron más importantes de su migración: Israel, Egipto, también las castas hindús y los arios. Lugares donde ha habido civilizaciones muy interesantes e importantes. Entonces, la lógica, vuelvo a ese punto, se pregunta: ¿no tendrán estos espíritus que haber visto o tener relación con este tipo de desarrollo en estos lugares? También los vicios propios de estas regiones. Los nazis eran arios y buscaban la raza perfecta. No era reminiscencia de esos seres que vinieron y se creían diferentes. Los israelitas, los judíos, se casan solo entre ellos, eso ya está cambiando, pero no era permitido o era visto muy mal que un judío se casara con alguien que no era de su raza. En las castas hindús, ¿sí? En el mismo Egipto, todo lo que se ha visto. Entonces, esas poblaciones tan particulares tienen una explicación, y esa explicación es la que nos da el espiritismo, lógica y racional, y es la que nos permite tener una fe razonada. Significa tener una fe basada en la razón. Y algo importante del espiritismo: nos permite dudar, nos permite preguntar, nos permite desechar si individualmente consideramos que no es lo apropiado. Esa es una doctrina de libertad y de amor. Eso es lo que hace la diferencia. Muchas gracias. Veo el nivel de Guatemala, es para felicitaros a todos, el tuyo también.
Javier, has explicado muy bien, yo creo que te hemos entendido todos, cuando nos has explicado esas categorías de mundos, cómo estamos, ¿no? Nos has descrito también cómo en la Tierra, alrededor nuestro, no todos los espíritus desencarnados, sin cuerpo, se encuentran en la misma condición. Aquellos espíritus en sufrimiento, los intermedios y los felices. Pero Allan Kardec, en la Génesis, habla ya de que en la Tierra encarnados se encuentran dos generaciones de espíritus. Una antigua que se va retirando, que es esa que si no se corrige acabará emigrando para fuera de la Tierra, y otra de espíritus que están llegando, que también hemos visto de dónde están llegando. Y lo mismo que con Gilberto, ¿no? Si nos pudieras complementar, ilustrar un poquito al respecto. Sí, con mucho gusto. Bueno, revisando todos los procesos evolutivos que nos enseña la doctrina espírita, solamente me cabe a mí reconocer la grandeza y la misericordia de Dios, que es nuestro Padre Celestial. Porque los espíritus superiores, que son los directores espirituales de este planeta, bajo la, digamos, dirección superior de Jesús, nuestro querido Maestro, nos han dicho siempre a nosotros, a través de Allan Kardec, que los ciclos evolutivos y las migraciones y emigraciones de los planetas en su conjunto no son un castigo de Dios, sino que por el contrario son una oportunidad de aprendizaje. Entonces todos nosotros tenemos que observar que estas leyes, que son eternas, que se han cumplido desde mucho más antes de que existiera la Tierra y que posteriormente van a seguir permitiendo estas migraciones, hacen parte de la misericordia y del amor infinito que nos tiene Dios a nosotros que somos sus hijos. Entonces, quisiera resaltar más que todo un mensaje de optimismo, un mensaje de esperanza, de que la transición planetaria que se sucede en este globo terrestre y al mismo tiempo en otros orbes de nuestro sistema solar y etcétera, hace parte de la bondad y del amor infinito que nos tiene Dios a nosotros. Entonces nosotros, como sus hijos que hemos sido rebeldes, pues hoy tenemos la oportunidad de tomar conciencia, de comprometernos y ser consecuentes con nuestro mismo proceso evolutivo. Saber que en nuestras manos está nuestro futuro, nuestra felicidad o nuestra desdicha, como lo hemos conversado en esta mesa redonda, y al mismo tiempo reconocer que la vida en sí misma es un proceso terapéutico para nuestros espíritus, porque estos ciclos planetarios solamente se llevan a cabo a través de los mecanismos de la reencarnación, de tal manera que la reencarnación es una evidencia clara del amor de Dios hacia nosotros, y nosotros tenemos que corresponder a Dios y a la espiritualidad superior, que siempre nos apoyan, nos dirigen, que siempre se esfuerzan porque no repitamos los errores del ayer, para que por una vez por todas pues demos un primer paso en el camino del bien y del amor al prójimo. Muchas gracias. Bien, hemos hablado de Manuel Filomeno de Miranda. Manuel, nos has ilustrado, nos has complementado, nos has explicado. Yo recuerdo que es transición planetaria, amanecer de una nueva era, perturbaciones espirituales y hacia el mundo de regeneración, la tetralogía de este espíritu en este siglo XXI, psicografiados por Divaldo Franco, trayéndonos toda esa revelación, trayéndonos toda esa explicación, no solo a nivel teórico, sino a nivel muy práctico, muy dirigida a los propios espíritas, a los propios centros espíritas, ¿no? Entonces, a mí se me plantean dos cosas. Te digo las dos y tú resumes como puedas. La primera es estos espíritus que vienen de otro planeta, se aparecen aquí
reencarnan en el seno materno y dicen soy de otro planeta, o tal vez pasen una fase de preparación, de recepción en colonias, digo yo, creo haber leído el libro. Y también al mismo tiempo los demás, ¿no? los que sabemos que se están trabajando con ingenieros espirituales, retirando regiones enteras de este planeta. Explícanos un poco esto. Ingenieros siderales, quieres decir, sí, efectivamente. A ver, primero, pensemos que Jesús, que nosotros lo conocemos como Jesús, que es el Cristo, la figura crística que gobierna nuestro planeta, no es el que gobierna todo el universo, ni mucho menos. Entonces, en Capella, por ejemplo, para que encarnasen aquí los espíritus, hubo un proceso de adaptación. Ahora con Alcione sucede lo mismo. Lo que pasa es que creemos que ese proceso de adaptación se hace en el plano espiritual. Ellos pasan un tiempo, se les presenta entre comillas, la figura de Cristo como nuevo mentor espiritual que van a tener, pero es que hay algunos que lo hacen cuando ya están encarnados. Esos son los más rebeldes, aquellos que no aceptan otra figura que no sea la suya, y entonces estos sí encarnan y a través, digamos, del dolor o de la imposición es cuando acaban aceptando la figura de Cristo. La mayoría de ellos, los que vienen con una posición moral más elevada, sí se les presenta toda lo que es la parte cristiana, no católica, sino del Cristo, para que conozcan la figura que va a gobernar su nueva vida. A partir de ahí hay algo que se hace también, que es velarles sus anteriores, porque si no habría un conflicto. Eso sucede muchas veces cuando hablamos con estos niños que estaba poniendo yo de ejemplo, que hablas con ellos y tienen una nostalgia de algo y que no saben de qué es. Esa nostalgia es de la vida que tuvieron en otros lugares, que ha sido velada para que no forme parte de esta vida de momento y no interfiera. Me has hecho la pregunta a la inversa, aquellos que se van a ir. Pues aquellos que se van a ir va a pasar lo mismo, pero lugares diferentes. Se está dando muchas oportunidades a esos espíritus que, digamos, son más orgullosos, más violentos. No es decir, es que tengo una actuación mala, no, hay muchísimas oportunidades, no una vida ni 10. Se dan muchas oportunidades. Cuando alguien ya no es así, entonces es cuando va a otro lugar. Aprender con dolor, con todo lo que no ha hecho aquí, lo va a tener que aprender allí, pero con la suerte de que encima va a poder ayudar a los que estén allí con los conocimientos que lleva de aquí, porque va a ir a un mundo que está acorde con su vibración y, por supuesto, no tendrá las ventajas que tiene aquí, porque es como empezar, no desde cero, pero digamos que como a mitad de camino, ¿vale? Van allí no solo, como estaba diciendo, que no es un castigo, son oportunidades. Ellos tienen allí la oportunidad de, al mismo tiempo que van a aprender lo que aquí no han querido hacer, van a tener la oportunidad de aprender a los demás a crecer a través del intelecto o de cualidades que ellos sí van a conservar para cuando encarnen allí. Bueno, yo creo que estamos tocando el tema bastante bien, bastante a fondo. Luego habrá una mesa de preguntas, evidentemente, pero estamos aprovechando ahora. Entonces, para Ángela, has hablado de esos vicios. Habíamos empezado hablando con Gilberto de En el Camino de la Luz, ¿no? Aquellos judíos, aquellos egipcios, hindús y los arios, ¿no? Que vinieron de Capella y la mayoría de los cuales regresó, alguno quedará, como bien ha dicho él, algún rebeldillo tendremos por aquí el planeta. Eso habrá dado unas características, aunque no sean espíritus propios de ese planeta, de ese sistema, perdón. Y puede ser que los pueblos nos reunamos por afinidades, puede ser que haya regiones del planeta que sean de una determinada manera. Es decir, a nivel individual, la mesa redonda de la mañana nos ha hablado del autoconocimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podríamos enfocar a nivel de colectividad? Y es lo que hablábamos hoy. Nosotros venimos de vidas anteriores, venimos en procesos reencarnatorios, que hoy nos toca estar en este país, pero quizás en una vida anterior estuve en España,
estuve en Chile, estuve en otro. Entonces, también vamos formando parte de esa colectividad en ese proceso reencarnatorio que vamos teniendo. Y tampoco podemos ser ajenos, porque tú dices, por afinidad sí estamos en un país, pero porque yo viva en Uruguay y tú vivas en España, yo no puedo ser ajena ni dejar vibrar por lo que pasa en tu país. Cuando yo entiendo que esto es una colectividad en la que todos estamos inmersos y que de la forma que nosotros vibremos y desde el corazón querramos el cambio y vibremos por el otro, nosotros podemos generar grandes cambios. Hay algo que pasa muy lindo que todo el mundo lo maneja, sea de la religión que sea, y que son las cadenas de oración. Pasa algo y vieron que todos se llaman y dicen, hagamos cadena de oración, oremos. Esa energía que nosotros ponemos traslada en distancia, llega y afecta. Entonces, por supuesto que tenemos afinidad todos como espíritus que estamos en un planeta de expiación y pruebas. O sea, somos un tipo de espíritus que aún necesitamos de expiar y necesitamos por pasar pruebas. Independientemente del país que estemos, el país nos da las características, nos da el tipo de sociedad, nos da, hay situaciones sociales en un país que en otro no podemos ni siquiera entenderlas o comprenderlas y no viviríamos ahí. Pero podemos tener también incidencia en cuanto a nuestra vibración para ayudar que ahí algo evolucione, mejore, como también tenemos ese maestro enfrente, porque yo creo que también aprendemos de la diversidad. La diversidad nos educa. Entonces, si Dios permite que nosotros estemos viendo distintas, diferentes cosas, es para que también tengamos ese poder de observación y ver qué tengo que hacer para no pasar por eso y qué tengo que hacer para ser mejor de lo que soy hoy donde estoy. Entonces, yo creo que sí, que hay una afinidad planetaria, hay una afinidad espiritual y seguramente en el país que estemos tenemos nosotros una afinidad en esa sociedad que estamos conformando. Siempre hay padrones vibratorios que se están manifestando y están. Pero no podemos ir a la indiferencia. Si yo estoy acá no me importa lo que pasa allá, sí me tiene que importar. Porque nuestro ejemplo y nuestro modelo a seguir es Jesús. Y Jesús fue el gran transformador y el que nos trajo la moral a todos. Y es el Cristo del planeta. Entonces, lo que Jesús quiere es que todos mañana formemos parte de ese único rebaño que dice Él y que no tengamos estas diferencias. Pero pienso que sí, que hay una afinidad. Nos buscamos por afinidad. Como a veces queremos a alguien que no conocemos y nos encontramos con alguien y decimos, qué bien, cómo lo siento, qué divino, lo quiero. Y de repente tengo tantas dificultades con un familiar, con un hijo, con un hermano, con mi padre, que no me entiendo. Y estoy reencarnada en una misma familia. Entonces digo, pero acá no hay afinidad. Sí, hay una afinidad que nos tiene que tener juntos para que por medio del amor podamos definir esas diferencias que traemos del pasado. Entonces, todo está muy bien planificado y tenemos que aceptar todo lo que nos sucede, que es lo que nos cuesta, ¿verdad? Correctísimo. Bueno, gracias, un placer estar aquí en esta mesa con vosotros. Supongo que el público también os está disfrutando. Estamos en las consideraciones finales. 3-4 minutos a nivel global. ¿Qué nos diríais? Cada uno, 3-4 minutos cada uno. No os apresuréis. Bien, mis conclusiones son varias. De alguna manera voy a tratar de ser simplista. 1. Estamos siendo nosotros los obreros de la última hora. Nosotros hemos sido llamados para no solo trabajar en nosotros mismos para el progreso espiritual personal, sino trabajar para los demás. En mi país, Guatemala, el espiritismo se confunde, o mejor dicho, así lo mencionan, como que fuera brujería o hechicería, cosa que en otros países no se da. Como médico, yo me gané el respeto como médico primero, después como espiritista,
Pero a pesar de eso hay tanta dificultad que lo que yo les digo en Guatemala a los hermanos es: no necesariamente tenemos que dar la palabra espiritista, porque eso causa cierto grado de escozor, ¿sí? Yo puedo y tengo muy buenos amigos sacerdotes con los cuales platico mucho tiempo, coincidimos en todo, pero nunca digo la palabra espiritismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se tiene la capacidad de poder tolerar y respetar la forma como piensa y siente alguien más, ¿sí? Ese es un punto. Y dos, lo que yo digo y que todo espiritista debe tenerlo muy en cuenta si se dice estudiante de espiritismo, porque realmente ninguno de nosotros tiene el nivel espiritual para poder llamarse espiritista. Somos estudiantes de espiritismo. Y les digo, la única manera eficiente de poder divulgar el espiritismo es con el ejemplo. Esa es la mejor manera. Que alguien que bebe, que qué sé yo, cualquier vicio, ya no lo sea. Y que le pregunten, bueno, ¿y qué pasó a usted? O a la esposa, no sé. Mire, es que yo estoy leyendo esto, estoy asistiendo a tal lugar. Y entonces que se sientan motivados. Eso es el trabajar de la última hora, ¿sí? Porque tenemos que adaptarnos a las características particulares de cada país, de cada región, de cada persona. No podemos ofender, no podemos lastimar, no tenemos que tolerar. Y esa es la que hace la diferencia del espiritista con alguien más. Ahora bien, este evento y estos días y estos momentos maravillosos, ¿por qué? Porque estamos en una sintonía total, no solo encarnados, sino desencarnados. Desde hoy en la mañana en el desayuno era un ambiente tan agradable que hasta había pajaritos ahí, y le digo a mi esposa, mira, ¿qué paz se percibe? ¿Por qué? Porque este evento es un evento avalado por el mundo espiritual, que nos utiliza a nosotros sin que la palabra utilizar se vea mal, sino que ellos trabajan a través nuestro por el objetivo muy importante de llevar todas estas enseñanzas a los espiritistas, ¿sí? Ahora bien, en Guatemala tenemos varios programas que no son espiritistas, son de crecimiento personal. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ayudar a todos los seres humanos, sin distinción de raza, sin distinción de credo, sin distinción de aspecto económico, nada. Todos son humanos. La doctrina espiritista para mí es la religión, no religión, perdón, sino es la doctrina de Jesús explicada. Jesús vino a predicar para todos. Jesús lo único que necesitaba es que alguien tuviera dolor o necesidad de una palabra de apoyo. Eso es lo que debemos ser los espiritistas. Nosotros no podemos darnos el lujo de ser sectaristas y poder dividir a alguien. No, si nosotros seguimos el mandato de Jesús, es para ser, para todo ser humano, un consuelo. Bueno, a mí me resta decir, primero que todo, pues agradecerles a todos y cada uno de ustedes que han querido venir a acompañarnos en este congreso, darle las gracias también al comité organizador por todo el esfuerzo que, digamos, que ha desarrollado para llevar a cabo este magno evento, y que nosotros pues nos encontramos muy felices de poder participar. Quiero dejarles unas palabras solamente de ánimo, de estímulo, de que pensemos y reflexionemos, de que la vida, como decíamos en la mañana, es una sola, pero tenemos experiencias en dos dimensiones, de tal manera que como estamos aquí en la materia, estamos reencarnados, aprovechemos nuestra escuela, que es nuestro globo terrestre, aprovechemos ese hogar que nos brinda siempre todas las condiciones y todas las características para ser felices, para ser hombres y mujeres de bien. En mi práctica como médico, yo atendí muchos partos, muchos, y siempre yo veo que los niños y las niñas entonces pues nacen iguales, desnudos, sin ropa. ¿Qué quiere decir? Pues de que todos los seres humanos nacemos con todas las condiciones
para ser felices. No necesitamos más. Tenemos que amarnos, empezar amándonos a nosotros mismos para poder amar a nuestros semejantes. Ese es el mensaje que quiero dejarles con mucha paz en su corazón. Muchas gracias. A ver, como bien ha dicho Gilberto, no se trata de hacer proselitismo. El espiritismo, yo concordo un poco con él, que es una filosofía de vida. Por lo tanto, es lo que va a cambiar mi vida, no va a cambiar la del que tengo delante, ni el que tengo al lado, ni la de mi marido, ni la de mi hijo. Yo tengo la obligación de ejemplificar en lo que yo creo. Y yo creo en Cristo, sobre todo, y en el ejemplo que nos dio. Entonces, esa es mi obligación. Luego, otro problema que tenemos cuando hablamos de espiritismo y hablamos con mucha gente es que nos dices que están solos en casa y que cómo ellos pueden. Es una filosofía de vida. Cualquiera puede coger el Evangelio y leerlo, cualquiera puede estudiar el libro de los Espíritus, cualquiera puede fluidificar agua por la noche. No quiere decir que tengas que participar de un centro espírita si lo tienes lejos, pero a lo mejor hoy empiezas y mañana hay alguien que toca tu puerta porque necesita ayuda y le vas a hacer el Evangelio. Entonces, todos aquellos que estáis solos, no estáis nunca solos. La espiritualidad nos acompaña, ha estado aquí hoy con nosotros, está con todos vosotros y creo que es necesario que entendamos que la filosofía espírita nos acompaña siempre, en todas las acciones, las buenas y las malas, porque no nos prohíbe nada. Si yo quiero matar a alguien, el espiritismo no me lo va a prohibir, pero me habla de las consecuencias de mis actos. Entonces, cuanto más entendamos eso, cuanto más aprendemos que hasta el pensamiento tiene unas consecuencias, mejor podremos vivir y ayudar a entrar en ese mundo de regeneración que nos espera. Muchas gracias. Bueno, me dejaron poquito y nada. Bueno, lo que dicen acá los compañeros es una filosofía de vida y creo que cada uno de nosotros tenemos muy bien marcado el antes y después que esto llegó a nuestras vidas. Y es una tarea que nos da tanto trabajo porque cuando realmente decidimos buscarnos, encontrarnos, aceptarnos, perdonarnos, es un trabajo arduo y a veces no es fácil y tenemos que trabajar todos los días. Y eso nos empieza a apartar de un montón de cosas y comienza el cambio en nosotros. Dejamos de hacer juicio de valor sobre los demás, porque cuando vemos el trabajo que nos da en lo individual a cada uno de nosotros, ya comprendemos que el otro está haciendo lo que puede. Y eso nos da otra perspectiva, otra paz interior y nos dirige a otro lugar donde empiezan suavemente ciertas emociones y pensamientos que son muy fuertes, como a minimizarse, a perder potencia en nosotros. Esto también es salud. Las emociones también se manifiestan en nosotros. Cuando nosotros logramos una armonía, un equilibrio, empieza a mejorar nuestra salud física. Entonces, toda esta filosofía de vida es muy importante que cada uno, como pueda, como decía él, desde su casa, yendo a un centro espírita, pueda empezar a reflexionarla, a tenerla en su casa, a meditarla. Hay mucha literatura. Hoy la tecnología nos permite también tener reuniones, trabajar, reflexionar. Aunque siempre lo que hagamos en colectivo, que podamos escuchar la visión y la mirada del otro, también es muy importante, porque no somos dueños de la verdad. Aprendemos que lo que creemos hoy, mañana quizás no sea tan así. Entonces tenemos esa pausa. Y como Cristo es nuestro ejemplo, Cristo decía, amar al prójimo como a ti mismo. Y nosotros no podemos hacer por el otro lo que no hemos hecho por nosotros. Y si no aprendemos a amarnos, a conocernos, y recién estamos queriendo aprender lo que es la palabra amor, menos aún lo vamos a hacer por el prójimo. Entonces somos esos espíritus milenarios que ¿cuántos años hace que vino Cristo y recién estamos sentándonos a buscar conciencia? O sea, somos los pertinaces de Capela, creo que todavía somos nosotros, no nos fuimos, creo que capaz que estamos muchos acá y recién estamos tomando conciencia de esto.
y que, bueno, empezamos y que es un antes y un después. Hoy en Uruguay es uno de los países con índice de suicidio más alto, la depresión, el tema de salud mental que hay hoy en el mundo. La filosofía espírita ayuda, conduce, orienta, y hay una realidad muy linda también. Aprendemos a que no estamos solos. Siempre hay alguien para abrazarnos, aunque no lo veamos, pero aprendemos a sentirlos. Y nuestros seres queridos también están. Gracias. Bueno, llega ya el momento de ir cerrando. Como coordinador se me pide una conclusión general. Comprenderéis que la conclusión es que ha sido maravilloso compartir con vosotros y con este público maravilloso también este rato, esta horita y media de Congreso Espírita Mundial, estar aquí en Uruguay. Pero se me hace difícil concluir y se me hace difícil resumir aún más, ¿no? Sabemos, eso sí, que estamos ya en esa transición que ya lo habla la Génesis, entre mundo de expiación y pruebas y mundo de regeneración. A veces, y no sin motivo, hay personas que pueden desanimarse, personas que piensan que hay algún tipo de error, que esto no va mejor, que puede empeorar, cuando no nos dan un susto personal es colectivo, pero si algo nos enseña el espiritismo y si algo hemos querido resaltar hoy también, es que desde el principio de la formación del planeta ya estaban los espíritus puros formándolo. Y entre los espíritus puros estaba Jesús. No solo eso, sino que después de la primera revelación, después de aquellos primeros enviados por el propio Jesús a preparar el terreno, a preparar las almas, a estar con los capelinos que estuvieron aquí, Él mismo bajó aquí a la tierra a encarnar, para demostrarnos el valor que es estar encarnado en esta tierra. Tiene muchísimo valor para el espíritu estar la encarnación entera y sobre todo vivirla, ¿no? Entonces sabemos que ese inicio del mundo de regeneración con Jesús encarnado, con sus enseñanzas, con el Evangelio, vendría a ser la segunda revelación, la más importante. Pero sabemos también que se había olvidado. Y como nos dice Kardec, el espiritismo nos aclara, el espiritismo nos explica y el espiritismo nos vuelve a nosotros mismos para convertirnos en esos hombres de bien, en esos espíritus que debemos merecer el mundo de regeneración. Por lo tanto, celebramos aquí en el Congreso Mundial 121 años de la encarnación de Allan Kardec. Tenemos la suerte de estar reunidos numerosos países, de numerosas regiones de Uruguay mismo y de todo el planeta y sobre todo de América y Sudamérica, con lo cual agradecer a la espiritualidad y que sigamos trabajando y sigamos en la práctica del bien y del amor.